A reading from the first book of Kings. Lectura del primer libro de los Reyes. En aquellos días, Salomón fue a Gabaón a ofrecer sacrificios, porque allí está la ermita principal. En aquel altar ofreció Salomón 1000 holocaustos. En Gabaón el Señor se apareció en sueños a Salomón y le dijo: Pídeme lo que quieras. Respondió Salomón: Tú trataste con misericordia a mi padre, tu siervo David, porque caminó en tu presencia con lealtad, justicia y rectitud de corazón. Y fiel a esa misericordia, le diste un hijo que se sentase en su trono. Es lo que sucede hoy. Pues bien, Señor, Dios mío, tú has hecho que tu siervo suceda a David mi padre en el trono, aunque yo soy un muchacho y no sé desenvolverme. Tu siervo se encuentra en medio de tu pueblo, un pueblo inmenso, incontable, innumerable. Da a tu siervo un corazón dócil para gobernar a tu pueblo, para discernir el mal del bien. Pues, ¿quién sería capaz de gobernar a este pueblo tan numeroso? Al Señor le agradó que Salomón hubiera pedido aquello. Y Dios le dijo: Por haber pedido esto, y no una vida larga, ni riquezas, ni la muerte de tus enemigos, sino inteligencia para acertar en el gobierno, te daré lo que has pedido, un corazón sabio y prudente, como no lo ha habido antes de ti, ni lo habrá después de ti. Y te daré también lo que no has pedido, riquezas y fama mayores que las de rey alguno. Verbum Domini. Lord, teach me your statutes. Enséñame, Señor, tus leyes. Enséñame, Señor, tus leyes. How shall a young man ¿Cómo podrá un joven andar honestamente, keep into your word? cumpliendo tus palabras? Enséñame, Señor, tus leyes. With all my heart I Te busco de todo corazón. let me not stray No from your consientas que me desvíe de tus mandamientos. Enséñame, Señor, tus leyes. heart. I treasure En your mi corazón escondo tus consignas. Así no pecaré contra ti. Enséñame, Señor, tus leyes. Blessed are you, O Bendito eres, Señor. statutes. Enséñame tus leyes. Enséñame, Señor, tus leyes. With my lips I declare Mis labios van enumerando los mandamientos de tu boca. Enséñame, Señor, tus leyes. in the way of your decree. Mi alegría es el camino de tus preceptos, más que todas las riquezas. Enséñame, Señor, tus leyes. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Blessed are you when they insult you and persecute you because of me. Bienaventurados los que sean perseguidos por mi nombre. For your reward Regocíjense, pues su recompensa será grande en el cielo. Alleluia, alleluia, alleluia.
Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Lectio Sancti Evangelii secundum Marcum. Gloria tibi, Domine. The apostles gathered En together. aquel tiempo los apóstoles volvieron a reunirse con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Él les dijo, vengan ustedes solos a un sitio tranquilo a descansar un poco, porque eran tantos los que iban y venían que no encontraban tiempo ni para comer. Se fueron en barca a un sitio tranquilo y apartado. Muchos los vieron marcharse y los reconocieron. Entonces de todas las aldeas fueron corriendo por tierra a aquel sitio y se les adelantaron. Al desembarcar Jesús vio una multitud y le dio lástima de ellos, porque andaban como ovejas sin pastor, y se puso a enseñarles con calma. Verbum Domini. Nos tibi Christe. This morning, the French Esta mañana, la familia franciscana observa el memorial de San José de Veneza, quien fue un gran penitente y un gran predicador. Incluso ante los musulmanes sufrió gran tortura, casi martirio, pero no llegó tan lejos, pero confesó su fe, y lo que verdaderamente sabemos de él es que desde su juventud él se comprometió a ayunar con la penitencia, y eso es lo que hacía su prédica tan eficaz. También honramos a la Santísima Virgen en este primer sábado del mes, y el día de hoy es el cumpleaños de nuestro propio padre Dominic. Me gustaría que le escriban a él y manden una donación en la cantidad de su edad, pero conociendo que la economía no está muy buena, si tratan de enviar una donación basándose en la edad que él tiene, todos nos quedaríamos sin dinero. Puedo decir eso porque no está aquí en Irondale en este momento, pero le deseo un feliz cumpleaños al padre Dominic y le deseo éxito en sus estudios. Continúa en Washington, D.C. y terminará su licenciatura en ley canónica esta primavera, así que no solamente ruego que oren por él en este día de su cumpleaños, sino para que el Espíritu Santo lo ayude en sus estudios. Mirando la lectura del Evangelio del día de hoy, quiero nada más concentrarme primero en cuando Jesús le dice a los discípulos: venid vosotros solos a un sitio tranquilo a descansar un poco. Este pasaje sigue después de que Jesús manda a los apóstoles a predicar el Evangelio. Es una experiencia temprana para ellos. Ellos respondieron al llamado de Jesús de seguirlo. Él les ha enseñado y luego les da la experiencia de salir y predicar el Evangelio en su nombre para sanar y expulsar espíritus malignos en su nombre. Luego regresan y están emocionados, están entusiasmados como niños. Regresan y presentan un informe a Jesús sobre todo lo que han hecho y enseñado. Así que tenemos este entusiasmo. Sin embargo, Jesús puede reconocer en ellos un cansancio, el cual proviene de proclamar el Evangelio, de dar testimonio de Cristo. Verdaderamente lo que hace con ellos es una enseñanza para todos nosotros. La dimensión del acto contemplativo de la vida cristiana, sin importar en qué vocación nos encontremos, incluso para las monjas enclaustradas, incluso para los hermanos franciscanos o las personas casadas. Dentro de esa vida hay una dimensión contemplativa, hay una actividad en nuestras vidas, y sin embargo el Señor nos dice que eso tiene que ser equilibrado con un tiempo que apartemos para estar solos, apartarnos a un sitio tranquilo para descansar un poco y para estar con Jesús, para compartir con Él la experiencia de nuestra vida. Muchas veces preguntamos cómo debe ser nuestra vida de oración. Así
exactamente. A veces no sabemos cómo comenzar nuestro tiempo de oración. Simplemente hemos de acudir al Señor, así como los discípulos hicieron, y reportarle todo lo que hemos hecho, compartir con Él todas las cosas buenas y las cosas malas que están sucediendo en nuestras vidas, y luego estar tranquilos en silencio con Él, estar contentos de estar solos con el Señor y nada más descansar con Él. ¿Se imaginan esa maravillosa oportunidad de los discípulos de ir a ese sitio tranquilo y de estar solos con Jesús, de hacer a un lado las multitudes? En este pasaje vemos que no funcionó así. Incluso el Señor quería hacer a un lado las multitudes por un momento y estar a solo con los 12, sin embargo ellos se presentaban, la gente se presentaba, y así es nuestra vida. No siempre funciona perfectamente, pero sabemos que en la vida del sacerdote es una garantía. No puede predicar el Evangelio eficazmente si no tiene ese tiempo a solas con el Señor. Así que eso es algo de sentido común para nosotros. El sacerdote tiene que rezar para poder llevar a cabo su ministerio. El arzobispo Sheen solía desafiar a los sacerdotes al principio de sus retiros. Creo que eran las conferencias, retiros que le ofrecía a los sacerdotes, y es algo muy eficaz. En una de las primeras conferencias él habló acerca del sacerdote en función de ser como una botella de perfume. Incluso cuando el perfume se gasta y la botella está vacía, si uno la abre, huele todavía, despide un aroma de perfume. Así que él dijo que muchas veces cuando los sacerdotes hacen esto en el mundo de hoy en especial, las exigencias son muchas. Y sí, los sacerdotes tienen que entregarse incansablemente a la misión de la iglesia, pero no se olviden de apartar un tiempo a solas para orar. Él solía recordar a los sacerdotes, nada más ofrecer la misa o escuchar la confesión, la vida litúrgica no es suficiente para sobrevivir en el sacerdocio o para dar fruto en la vida espiritual. También hace falta apartar tiempo para estar a solas con el Señor y para rezar. Y la oración a veces es trabajo, requiere esfuerzo, pero hay que apartar ese tiempo, porque dice, de otro modo, el sacerdote puede ser como esa botella de perfume, en donde todo lo que hagamos luzca muy santo, y estaremos preparados y educados de forma que podamos sonar maravillosos y contar todas las verdades. Así que huele muy bien, pero la botella está vacía. Así que estaba desafiando a los sacerdotes a no ser una botella vacía de perfume, a simplemente despedir ese aroma de perfume, sino estar llenos. Debemos estar llenos de esa fragancia del Espíritu Santo. La batalla debe estar llena y despedir ese hermoso aroma. Pero esta mañana reflexiono sobre la vocación de la mayoría de ustedes como cónyuges y como padres, y cómo vivir esto, porque esto también aplica a las vidas de uno. Recientemente concelebré una mesa para un matrimonio, una boda, y yo estaba puesto de tal forma que cuando me sentaba en la silla del concelebrante, mirando directamente al santuario, a las damitas de compañía y a la niñita que reparte las flores. Había la niña de las flores tendría unos 3 o 4 años, era muy linda, le habían vestido muy bonito, le habían peinado muy bien, tenía un vestido blanco, estaba caminando, parecía una princesa. Seguramente eso es lo que ella misma pensaba. Así que ella camina por el corredor y todo el mundo la está mirando y ve a su madre. Su madre era una de las damas de compañía, así que ella, una de las damas de honor. Así que después de eso la novia salió y me di cuenta que durante los ritos introductorios de la misa, yo no sé qué es lo que la niña estaba pensando, no sé qué habrá estado imaginándose, pero no estaba concentrada en lo que estaba ocurriendo en la iglesia. El padre estaba parado por allá y hablando y empezando a presentar
empezando a comenzar la ceremonia, y esta niñita estaba apoyándose sobre la baranda de comunión, mirando a toda la congregación y mirando a todas las personas y moviendo los labios. No estaba haciendo ningún ruido y nadie se hubiera dado cuenta, pero yo la estaba mirando y no pude evitar sonreír. Y su madre, de una manera un poco avergonzada, ella tenía varios niños mayores, estaba cuidándolos, pero estaba tratando de... Le dijo a la madre le dice a la niña que rece, y la niña se voltea. Pero luego llegamos a las lecturas y cuando estaban allá nuevamente fue muy divertido porque esa niñita estaba mirando alrededor y miró a su padre que estaba sentado en una banca y súbitamente simplemente se puso de pie, empezó a caminar por el pasillo. Todas las damas de compañía se pusieron a mirarla. Creo que incluso la madre se dio por vencida. Ella sabía exactamente a dónde la niña se dirigía. Solo veíamos una mancha blanca que se iba caminando por el corredor y se sentó junto a su padre durante la misa. Luego la misa dominical también estuvimos presentes. Tenían un familiar de ellos que la estaba cuidando. Esta vez se quedó callada durante toda la ceremonia. Y después de la misa, la madre me dijo, padre, qué bueno que este fin de semana mi hijita de 3 años le haya proveído entretenimiento. Yo le contesté, ¿se dio cuenta, eh? Ella me dijo, no pude evitar verlo sonreír cuando usted estaba mirándola y toda su actividad. Y ella me dijo, a veces vengo a la misa dominical y creo que estoy aquí sola, que estoy aquí sola y todos sus niños son pequeños, y yo le dije, y Dios sabe quién eres como madre. Eso es lo que las madres muchas veces así se sienten. Se sienten así como Jesús cuando usted desembarca del bote y ve la gran multitud, 3, 4, 5 hijos, y uno piensa, nunca podré hablarle al Señor, nunca me va a ser posible estar a solas con el Señor. Y así como Jesús y los discípulos junto a Él sintieron compasión y empezaron a enseñarle muchas cosas y continuaron llevando a cabo su labor, su ministerio. Así pues, como padres, muchas veces en sus hogares pueden sentir estas dos cosas que mencionamos en el Evangelio. Sentimos el llamado, la necesidad de estar aparte, a solas con el Señor, y hace falta que busquemos el tiempo para hacerlo. Muchas veces pensamos que estamos supuestos a pasar media hora en oración contemplativa, en oración mental. No funciona así. Puede que uno tenga 15 minutos. Los niños se van a dormir una siesta y uno logra hacer las cosas que uno hace cuando los niños no están cerca, y luego tiene unos pocos minutos para uno mismo. Y luego los niños se levantan otra vez. Muchas veces ese es el consejo que tenemos que darle a las parejas casadas, que cuando tiene uno 15 o 20 minutos a solas para que, sin estar totalmente cansado, uno pueda estar con el Señor. Recuerdo cuando yo era joven, yo estaba en un retiro con diferentes personas y una mujer tenía una voz muy hermosa, solía cantar en su iglesia, y cuando su familia venía, ella se quedaba en casa cuidando los hijos. Y ella contó, cuando yo empecé a estar a solas en casa con mis hijos, yo no sabía qué hacer. Me decía a mí misma, ahora soy madre, ahora no puedo tener una conversación profunda con estos niñitos. ¿Qué estoy supuesta a hacer? Así que recordó a su propia madre. Yo recuerdo a mi madre, ella solía rezar el rosario. Así que es lo que estoy supuesta a hacer. Una madre está supuesta a rezar el rosario. Así que cuando tenía tiempo,
rezaba el rosario. Eso es lo que finalmente la llevó a ser parte de este grupo de oración. Ella experimentó un profundizamiento de su propia fe, pero ella utilizaba los momentos que el Señor le proporcionaba para descansar un poco y para contarle al Señor las cosas de su vida. Pensamos que a veces estamos opuestos a hablarle al Señor de manera exaltada, y así es en la liturgia, pero cuando venimos a hablar con Él individualmente, ¿cómo le hablamos a alguien a quien amamos o a alguien con quien somos amigos? Una esposa no le habla a su esposo cuando llega a casa del trabajo, no le dice, oh Señor y Maestro, Señor y amo de mi hogar, te doy la bienvenida a esta gran majestuosidad. No, uno le habla de manera regular. Hola querido, ¿cómo te ha ido hoy? Y luego hablan sobre las cosas que han pasado ese día. Bueno, por poco mato a uno de los niños, pero por la gracia de Dios no lo hice. Existe una interacción entre ellos, y eso es lo que podemos también decirle al Señor. Casi maté a uno de los hermanos el día de hoy, pero por tu gracia no lo hice. Y esto es lo que sucedió y no puedo creerlo, ¿y ahora qué hago? Así que a veces compartimos eso con el Señor. Yo diría que el gran don que los cónyuges pueden proveerse mutuamente, esposos y esposas, es mirar este pasaje y decir, muy bien, mi esposo, mi esposa necesita tener ese tiempo en donde él o ella pueda estar a solas en ese lugar tranquilo y descansar con el Señor. Así que para crear eso mutuamente, y escuchamos todo tipo de maneras en las que esto es posible. A veces un hombre llega a casa de trabajar y lo primero que su esposa quiere hacer es decirle, son tuyos, cuídalos. Pero una esposa amorosa también diría, él necesita 20 minutos para descansar. Ha estado en el trabajo todo el día, ha estado en la carretera manejando a casa, necesita tiempo para estar a solas, tener tiempo para pensar y estar con el Señor, y luego Él va a ser mucho más eficaz cuando ingrese al papel de padre y esposo en el hogar. Un esposo puede mirar a su esposa y decir, ella necesita tiempo a solas. ¿Cómo puedo darle eso? Al cuidar a los niños, al desempeñar mi papel aquí en el hogar y decirle a los niños que la dejen en paz por un poco tiempo. Decirle a mi esposa, anda tú, anda a la iglesia. Simplemente anda a la iglesia, te veré en media hora, te veré en una hora. O simplemente ve a la habitación. Y con eso deseo concluir con otra gran historia que escuché cuando era joven. Había una mujer que tenía una familia grande, creo que tenían 10 o 12 hijos. Ella estaba dando testimonio ante otras mujeres católicas acerca de cómo manejaban las cosas en su casa. Ella decía que una silla vieja tenía una silla vieja en el cuarto de los padres, y por casualidad es ahí donde ella solía sentarse a rezar. Ella decía que sus hijos aprendieron que cuando su madre estaba sentada en esa silla, ella no debía ser molestada. No porque les gritara y le dijeran, no me molesten. Ellos aprendieron por naturaleza propia. Los niños son capaces de aprender eso cuando ven a una persona rezando. Es donde mamá está rezando, es donde mamá habla con Dios. Así que esta silla en su casa era un lugar en donde, incluso cuando ella estaba desesperada, es un lugar donde ella sabía que podía ir a sentarse y estar tranquila porque sabía que nadie le iba a molestar. Así que cuando los niños crecieron y llegaron a la adolescencia, ella contaba que había veces en las que ellos necesitaban estar a solas. Y la práctica común en su casa era que ellos solían ir a esa silla, solían ir y sentarse ahí. Y ellos tenían un entendimiento de que si había una persona sentada ahí, esa persona la dejaban estar tranquila con Dios. Incluso en una casa ocupada, llena de actividad,
Simplemente no se les hablaba durante unos minutos mientras estaban ahí sentados a solas con Dios. Así que es posible que vivamos esa vida contemplativa dentro de nuestra vida familiar y la actividad de nuestros hogares. Que tengamos ese lugar, que apartemos para estar a solas con el Señor y simplemente hablar con Él y rezar.